La escuela estaba atestada de estudiantes con uniformes de varios tonalidades. Es decir, era la época en que no había un uniforme de una sola línea para todos, sean hombres o mujeres, sino que todos eran femeninos en la mañana o masculinos en la tarde, o el plantel educativo era para varones exclusivamente o para mujeres. Así era la escuela antes. Y esa escuela estaba atestada porque había llegado ya un periodo en que se podría decir que había la escuela mixta. Y por eso encontramos en el aula del profesor Ferreira algunas muchachas como las pulguitas y muchachos como los perritos. Y de esta manera la escuela se llenó y su uniforme, por lo tanto, eran de diferentes tonalidades como lo quería llevar el estudiante. Algunos iban en blue jean y franela, otros iban en camisa blanca manga larga, otros iban con ropa y chaqueta ejecutiva. Y así por el estilo fue la escuela en una época. Pero esa escuela va dejando con los tiempos a esos hombres y a esas mujeres ya como abuelos, ya como ancianos, ya digamos empieza una época del ser humano, sea para hombre o mujer, que se conoce como la vejez. Y la vejez tiene tabúes, la vejez tiene estereotipos. Existe una estereotipografía o existe una estereotipo edaica, existe un estereotipo en la vejez y por supuesto que existen tabúes. Así, de esta manera quiero empezar este nuevo año lectivo con ustedes, queridos estudiantes, y espero que les hayan gustado los dos pinceladas o 3 o 4 pinceladas que di acerca de una de mis futuras novelas llamada El falso testamento de María. Y así podremos introducirnos a enseñarles poco a poco a los que quieran estudiar Derecho. Vi que aquí uno de los perritos pingones parece que dijo el otro día que le gustaría estudiar leyes y que si yo era capaz de darle una clase de Derecho o filosofía del Derecho o algo que tenga que ver con el derecho en forma literaria, ¿cómo no, perrito? ¿Cómo no? Y lo mismo a Andrea, que se encuentra en la parte derecha del salón y que tenemos ya un aula bastante crecido. Creo que nos vamos a aceptar más muchachos, o al menos que nos amplíen este pequeño salón. Pero sí quisiera hablarles que si les ha gustado mi materia que he inventado, literofilosofía, en eso alzó el dedo un alumno ya que no recibían en ninguna parte, y le digo, sí, profesor, sí la hemos entendido, tanto que solamente esa materia es la que ayuda a resolver incógnitas, sin ser álgebra y sin ser cálculo y sin ser trigonometría ni nada. Enseña a que nosotros, utilizando el método, la investigación y las herramientas que usted nos dio y nos habló, podemos analizar en una conferencia algo y no tragar entero y exigir explicación o buscarla con la misma literofilosofía. Como por ejemplo, ¿qué? Rudencindo. Porque Rudencindo es tu nombre, así, profesor, yo soy Rudencindo, el hijo del señor Redondi. Ah, bueno, muy bien. ¿Y qué era tu inquietud, Rudencindo? Hombre, profesor, que yo analizándolo usted cuando estuvo hablando sobre Bolívar, usted dijo que muchos escritores hablaron de él, pero llega un momento que usted habla de Sófocles
Y usted sabe que usted nos había enseñado en una clase que Sófocles antecedió a Sigmund Freud en cuanto al análisis del Edipo Rey, en cuanto al análisis del homosexualismo y en cuanto al análisis de los complejos, en cuanto al análisis en el espacio-tiempo que hay entre Sigmund Freud y Sófocles y Sigmund Freud. Y debido a eso yo escuché cuando usted habló de Sófocles para referirse al ditiritambo de Bolívar. De ese Bolívar que muchos escritores escribieron y que usted mismo colocó en el tablero los nombres, como por ejemplo cuando usted habló y mencionó el juramento de Bolívar en el Monte Sacro, y dijo que había hablado de él el escritor Rufino Fombona Blanco, y que había otro llamado Miguel Antonio Caro cuando habló de la estatua del Libertador, y así fue hablando de muchos en epitafio, por ejemplo, cuando habló Manuel Castillo, nuevo perfil de un héroe que fue Carlos IV, y así usted habló de mucho, hasta de José Martí, cuando habló acerca del héroe. Pero un momento en que usted menciona que Sófocles, ¿cómo explicaría usted eso, profesor? Sí, yo sí mencioné a Sófocles, pero para hablar de Sófocles y hablar de escritores que están hablando de Bolívar, tendríamos que entender esto en litrofilosofía de la siguiente manera: que Sófocles nunca pudo escribir de Bolívar, porque Sófocles existió 420 a 430 años antes de Jesucristo. Y Bolívar apenas del siglo XVIII después de Jesucristo, siglo XVII después de Jesucristo, ya en 1810 está haciendo una revolución, un grito de independencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Sófocles no pudo hablar del Libertador cuando dijo de él que era digno de piedad y que para él estaba vedada esa piedad. Y que se habló de Joaquín Mier, de que Joaquín Mier dio la casa a Alejandrino. Entonces, ¿cómo le explica usted en litrofilosofía? Recontestó con derecho a réplica el estudiante. El profesor Ferreira, mientras las ventanas crujían por la osidez de las bisagras y una brisa tenue, fastidiosa, que penetraba y las abría a veces de par en par, produciendo un chillido, le digo, bueno, aunque yo quiero introducirme de tiempo en la fuerza de la vejez, voy a explicarles esto ya que esa pregunta salió y ha podido quedar en las conciencias de los demás como que un exabrupto del profesor Ferreira decir que Sófocles dijo de Bolívar en el Tiritambo esa cosa. Bueno, la litrofilosofía nos enseña que debemos investigar, ¿cierto? Y así como habló Martí, así como habló Miguel Ángel Asturias, así como habló Miguel Antonio Caro, así como habló Blanco, Bombona, así como habló Heredia, así como habló Eidebor, Vicente, en la alegoria de Bolívar, e incluso la misma Ibarberú cuando habló sobre Bolívar, también estas palabras de Sófocles las dijo un escritor y las acomodó como anillo al dedo a ese momento de dolor y miseria de un ser humano que está muerto, y que esa piedad la consiguió Bolívar en la casa de un español y de un español que lo protegió en su enfermedad hasta que murió. Y precisamente ese escritor se llamó Carlos Pulitzer, más exactamente como Carlos Pulitzer, escribió esas palabras que eran de Sófocles y las tildó como de Sófocles, pero él
las colocó en el libro que habla sobre Simón Bolívar. Entonces, queridos estudiantes, aquí queda la respuesta para que ya no les quede incógnita, y así me gusta que no traguen entero e investiguen, para que puedan cada vez ser más sabios utilizando la materia de Robinson Ferreira llamada literofilosofía. Ahora yo podría hablarle perfectamente de la clase de Derecho para la que quiere Derecho, pero que vamos a darlo poco a poco. Y quisiera introducirme también en los derechos humanos, pero también esta clase la tendremos antes de que termine el año. Ya están a punto y todos han pasado la materia porque han resultado muy bien. Ahora quiero hablar de este tema de la vejez. ¿Por qué quiero hablar de este tema de la vejez? Sencillamente porque nosotros pasamos por etapas, y llega una etapa en que ya, como dice Piero, y ya no dicen padre, sino viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando al tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. ¿Recuerdan esas canciones? Bien, esas canciones y esa palabra de padre fue reemplazada por viejo por los jóvenes de los años 70. Del 60 y pico al 70, 66 que aparece Piero y se pone de moda la palabra viejo, y hoy en día los jóvenes a todo el mundo le dicen viejo y ellos están orgullosos de su juventud que apenas está empezando a aprender de la vida. Por lo tanto, la fuerza de la vejez tiene una gran estereotipo, o tiene un estereotipo grandioso en el cual se bifurcan tantas cosas y temas acerca de él, como son el caso del tabú de la vejez, por ejemplo. Son el caso, por ejemplo, de el hombre. Son el ejemplo de la vida humana, el desarrollo de la inteligencia a través de toda la vida y hasta llegar a ese hombre viejo. Y tantas otras cosas, el cuerpo, por ejemplo, la voluntad en esos momentos de los placeres, de los halagos, el desarrollo de la espiritualidad. Estamos ante un hombre que ha vivido muchas experiencias de la vida y se presenta ahora ante nosotros como un hombre de edad o viejo. Y en el libro La fuerza de la vejez, si ustedes tienen el gusto de leerlo algún día, encontrarán que hay muchas cosas que fueron encontradas sin saberse quién las escribía, y que de pronto llegaron unas hojas volando y nos decían algo de la vejez, y entre esas cosas tenemos el tabú de la vejez. Y para entender a este autor, digamos, anónimo, y hablar mejor en cuanto a las cuestiones que no encontramos en sus páginas porque se encontraban arrancadas, podemos encontrar definiciones y definiciones y esos temas. Hay uno del cual podríamos decir que y tildarlo de el tabú de la vejez. Podremos decir que es algo de lo que no se puede hablar, sino en privado, y eso por personas que se consideran depositarias de su conocimiento. Se necesita mucho conocimiento para hablar de la vejez y para hablar con un hombre entrado en edad. Hasta ahí los jóvenes deben pedir permiso y ser respetuosos y respetar, porque la prudencia es tener conciencia de nuestro conocimiento, pero también de nuestras limitaciones, y un joven es demasiado limitable por la edad para entablar conversaciones con un sabio de la antigüedad, que eran los viejos. Y hoy en día vemos que se falta el respeto a la vejez, pero no podemos nosotros menos que entender que el violar las prohibiciones se tiene por un irrespeto o una impertinencia para con los contertulios viejos.
o hombres en edad. De ahí que podemos decir que los principales ataúdes de la civilización occidental han sido el sexo, la vejez y la muerte. Y sobre estos temas no es bueno, ni tampoco nunca fue, no era tampoco permitido tratar en público, pues causaban vergüenza y repudio. Por eso es que nosotros, cuando vemos que existe un tabú del sexo, es porque se ha superado. Ya no es un tema vedado en ninguna conversación, sino en presencia de niños o de religiosos. Se puede hablar abiertamente del sexo, aunque cuidándose de no incurrir en alusiones vulgares. Sin embargo, la juventud de hoy, mujeres y hombres, son plebes y vulgares por la boca. Y creen que esa es la sexualidad. En cuanto a la quiebra del tabú de la vejez, tenemos que aceptar que se ha avanzado muy lenta y habitualmente, porque todavía se prefiere unos términos de circunloquios como el de tercera edad, por ejemplo. Pues creemos nosotros que muchos quieren y muchos se resisten a aceptar que están envejeciendo o que han entrado en la etapa de la vejez o que definitivamente son viejos. De tal manera que hace algunos días en una reunión de personas de edad había un joven que casualmente hacía parte del grupo y comenzó a hablar de la vejez. Inmediatamente intervino el anfitrión. Oye, muchacho, no hay que nombrar la soga en casa del ahorcador. Con lo cual quería significar la gravedad que implicaba decirle viejo al viejo. Había que respetar. Esta pequeña experiencia nos muestra cómo todavía vivimos el tabú de la vejez. Es de ahí que hay en nuestras sociedades y en nuestros libros capítulos que nos hacen que nosotros comparemos la liberación femenina con la afirmación selecta. Que vivimos exaltados y que así como en su tiempo se rompió la idea de sumisión de la mujer, también debe troncharse la idea de inferioridad del viejo. De igual manera, si ya se superó el tabú sexual, ahora debemos empeñarnos en romper el tabú de la vejez. Por lo tanto, creemos y estamos seguros que existe una estereotipo que tiene que ver también con todas estas cuestiones. Por lo tanto, se arremete y se observa en literatos y científicos en el panorama de la senectud. Podemos nosotros confiar en que en un tiempo más o menos, ustedes son todos jóvenes, mis estudiantes, y muchos ya están, algunos ya son jóvenes, pero tienen nietos. Empezaron la sexualidad muy joven, a los 12, 13 años. Y aquí hay muchachitas que ya a los 13 años, 14, 15 ya tenían un hijo. Entonces, envejecieron rápido debido a la desintegración y derrumbamiento mental de la juventud, la infancia y la adolescencia al tratar de entrar a terrenos que pertenecen a los adultos. De esa manera, nosotros vemos en Bogotá y en muchas partes muchachas de 13, 14 años ya paridas de 1 y 2 hijos, pero su rostro ya parece de una anciana, porque se maltrata y se envejece la mujer parindera.
Nosotros vemos que, hablando de los viejos y de la vejez, sin que nadie se ofenda, vemos qué bueno y qué admirable conquista, qué sensible progreso se registra cuando el medio siglo acepta a conciencia que ha entrado triunfante en la etapa de la vejez. Por eso la fuerza de la vejez no puede ser superada por ningún jovenzuelo. Al nosotros ver el trabajo como la fuerza de la vejez, casi que estamos formulando una invitación vigorosa a romper ese tabú. Ese tabú funesto que ha impedido a los viejos tanto ubicarse en el sitio que la vida las ha deparado, así como afirmarse con seguridad y entereza y sentir que cada año es como un premio, como un galardón, que no todos se lo ganan, porque tal vez no se lo merecen. El viejo se ha merecido llegar a su edad, y en eso supera al joven que no sabe si va a amanecer muerto al día siguiente. Por su vida licenciosa, por su vida rápida, por su vida enfermiza, sexual, etcétera, etcétera. O por las drogas, o por la vida machista y silsilosa que lleva. De tal manera que en una conferencia que se dictaba a un grupo de señores de edad, el orador se refería cariñosamente a ellos, calificándolos de sardinas, que es un término que en mi ciudad o en algunas partes del mundo se utiliza para mencionar a las quinceañeras y a los quinceañeros, sardino y sardina. El detalle era simpático, pero no hay duda que encubría el nocivo tabú de la vejez. No es fácil que los viejos y quienes a ellos se dirigen puedan de un momento a otro dominar este aspecto de complejo que viene de tantos siglos atrás y mostrar que se han libertado del tabú de la vejez, que pueden hablar abiertamente de su estado actual sin tapujos, ni esquinces, ni vergüenza, sino con la seguridad de quien tiene certeza de haber conquistado algo que se reserva para los menos, o por los menos, como es el escalar el medio siglo. Y así, de esa manera, nosotros podemos entender que estamos ante sabios de la vida cuando nos encontramos con un hombre de 50 años en adelante. Y que a esto se le puede determinar como la fuerza de la vejez. Y que esta fuerza de la vejez nos está diciendo a nosotros que él ha podido pasar por una viudez, que ha permanecido en una higiene, que ha sabido de sueños y que ha probado la buena alimentación de los tiempos pasados sin hormonas, de los tiempos pasados donde todo era puro y sacado de la misma tierra y cocinada la carne con su propia sangre, y todo era pureza y fuerza natural. Hoy en día los jovenzuelos, ya muchos de 14, 12 años, 7, 5 años, las niñas tienen tetas de vieja, y muchachos que nacen de tanta hormona con senos. Por lo tanto, estamos ante una sociedad que la misma sociedad ha ido enfermando a través de la alimentación. Aparte de que el proceso de industrialización y venta de las mercancías producidas te llenan de toda clase de azúcares, de toda clase de cuestiones que destruyen la salud. Por lo tanto, estamos a merced de una sociedad mortoria y de una sociedad que produce en esta sociedad de consumo la muerte misma. Y las personas las compran, nosotros las compramos y nos gusta mucho lo que esta sociedad propone. Alcohol, libertinaje, irrespeto
y creemos que esto es la civilización. Pero no Eros y la civilización del que habló el psicólogo Emerson, ni nada de esas cosas. Por eso podemos advertir muchas cosas preliminarmente. Por eso nosotros podemos decir que aunque presentada en forma didáctica y sencilla esta charla que les estoy dando, queridos estudiantes, porque pronto ustedes pisarán esa edad, exijan todo el respeto de la juventud, porque hay un estereotipo, existe un estereotipo que nos está diciendo que hay una propia vida, que el viejo se la ha circunscribido y su campo de acción, a medida que la juventud atropella, toma la posición directiva en todos los órdenes de la sociedad y se la van poniendo cortapisas al viejo, a fin de que desaloje los territorios que los jóvenes quieren apenas empezar a conquistar, convirtiéndose el viejo quizás en el que debe salir del campo de batalla de los derechos humanos y de la vida. Por lo tanto, hablaré de los derechos humanos, pero de esos derechos humanos no como un puesto burocrático que muchos pelean hoy en día, sino de los derechos humanos que tiene toda persona por el simplemente hecho de ser un ser humano. Y así de esa manera podemos comprender por qué en la Cuba los viejos no quieren morir. ¿Y por qué hay tantos viejos fuertes y firmes que bailan tango, bailan salsa, bailan el son y van a clases de música y a gimnasio y practican boxeo y tienen 100 y pico de años? Mientras vemos que jóvenes escuincles, impotentes de nuestras sociedades capitalistas, con toda esta clase de alimentaciones que perturban la salud y que atentan contra los derechos masivos de la vida, ya no de derechos humanos, ni derechos masivos humanos de la vida, nosotros creemos que es el plus ultra de la civilización, en la civilización en que estamos per cápita. Y creemos que las demás sociedades que nos llevan muchos años de adelanto son las que están atrasadas, porque no viven las poluciones, ni las contaminaciones ambientales que vivimos en estas sociedades que creemos que son las que van en desarrollo y resulta que se van quedando atrás en el carro de la historia. De tal manera que podemos decir que existe una voluntad y que hay una definición para la vejez, como la pregunta ¿qué es la vejez?, por ejemplo. Y si nosotros nos hacemos esta pregunta, queridos estudiantes, podemos determinar inmediatamente que la vejez sencillamente es la cuarta etapa de la vida dentro de la clasificación que ha convenido dentro de la clasificación acerca de la vegetología o el tratado y estudio de lo geriátrico. Es por uno y por tanto posterior a la madurez y anterior a la decrepitud, que es un poco antes de la muerte, que le tocará a todo ser humano con derechos y sin derechos humanos. Desde esta época podemos decir, y desde estas épocas remotas podemos decir que se ha permitido y se ha querido encontrar las causas del envejecimiento. Para Aristóteles es la pérdida del calor interior. Para Paracelso fue una autointoxicación. Para el gran Stahl es el debilitamiento del principio vital. Pero para Caxalis es el endurecimiento de las arterias. Y para Bronx-Shepard-Morford es la disminución de la potencia sexual. Para Carrel es en cambio el envejecimiento que surge del metabolismo de las células. Por lo tanto,
Estas definiciones de la vejez también nos hacen asimilar la vejez a una enfermedad con el agravante para muchos de que es incurable. Todos padecerán de esta enfermedad. Entonces, queridos estudiantes, cuando salgan de aquí, dicen, he escuchado una clase del profesor Robinson Ferreira en literofilosofía que me dice que debo respetar a los viejos para poder hablar ahora en mi juventud de exigir respeto en el mañana. Y así, que no le hables a un viejo de sexualidad porque es un maestro para ti. Nos vemos en la próxima y así le pude decir que sí, Sófocles, 400 y pico de años, escribió algo que sirvió para el Libertador, que existe 16 siglos y 17 siglos después de Sófocles y después de Jesucristo, después de Jesucristo. Y que Sófocles existió 430 años antes de Jesucristo y sin embargo escribió algo que sirvió a Sócrates. Así es la literofilosofía, la materia que les estoy enseñando y que creo que no hay un profesor sobre la tierra que pueda darla como su creador. Por lo tanto, una hora de literofilosofía debe valer para Robinson Ferreira. Si alguno quiere clases de literofilosofía, Robinson Ferreira debe costar en una universidad o una clase pública, por supuesto, gratis, la pagará el Estado. Pero para el que quiera entrar a mis clases, una hora mía debe costar mínimo 70, 80 pesos. Yo, sin embargo, se la estoy dando gratuitamente y espero que aplaudan el fin del falso testamento de María, que apenas le di una pincelada de más de 200 y pico de páginas, se la reduje así en unos cuantos guiones, se puede decir, para que sepan hasta dónde se puede el literato y el escritor llegar. Nos vemos en la próxima clase, queridos estudiantes.